Hay batallas que se ganan a la vista de todo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con las que se libran por dentro, en silencio? Aquellas que son invisibles para el mundo. Exactamente. Hoy vamos a explorar precisamente eso. La realidad de vivir con una enfermedad crónica. Una que no deja marcas en la piel, pero que, redefine por completo cada aspecto de la vida. Y para esta conversación nos vamos a apoyar en la experiencia y en la investigación de María Victoria Ramos, que volcó todo su viaje en varios libros. Sí. Vamos a analizar cómo un diagnóstico como la fibromialgia o la disautonomía o la fatiga crónica es mucho, mucho más que una lista de síntomas en un papel. Es toda una odisea. Es una verdadera odisea que sacude los cimientos emocionales, familiares, sociales y, bueno, hasta económicos de una persona. Totalmente. La misión de este análisis es entender la profundidad de esos desafíos. Desde esa frustración, de la incomprensión en el consultorio médico, Sí. hasta el colapso personal que puede generar. Pero, y esto es lo más importante, creo yo, también vamos a descubrir el camino de transformación que la autora propone. Un camino donde el paciente deja de ser un sujeto pasivo. Y se convierte en un agente activo de su propio bienestar. A ver, empecemos por el principio, que a menudo es, el obstáculo más doloroso de todos. La incredulidad. La incredulidad. La autora lo describe con una imagen que, la verdad, se me quedó grabada. ¿Cuál es? Dice, repetir durante toda mi vida la escena de estar con el dolor al máximo nivel y al frente un médico o familiar o amigo con cara de quisiera creerte. ¡Qué fuerte! Esa sensación de invalidación debe ser una carga enorme. Enorme. Es una carga que se suma al dolor físico, claro. Y para entender por qué existe esa incredulidad, creo que es fundamental aclarar qué es exactamente la fibromialgia. De acuerdo. Porque, inicialmente se pensaba que era una enfermedad reumatológica, ¿sabes? Sí, de las articulaciones. Ajá, claro, pero hoy la ciencia la entiende como una enfermedad neurológica. Ok. ¿Y qué significa eso en la práctica? Porque me imagino que muchos lo confunden con que el dolor está en la cabeza, como se dice de forma despectiva. Para nada. Y esa es justo la confusión más dañina. Significa que el problema está en el procesamiento de las señales. A ver, explícanos un poco mejor. Para que se entienda, es como si el sistema de alarma del cuerpo estuviera descalibrado. Completamente. Ok. Un simple roce, que en una persona sana se registraría como un 1 en una escala de dolor del 1 al 10, pues el cerebro de una persona con fibromialgia lo interpreta como un 9. Wow. No es que el dolor sea imaginario, es que el amplificador del cerebro está, digamos, atascado en el volumen máximo. Qué buena analogía. Es muy potente porque explica perfecto por qué no hay una herida visible. Claro, el problema no está en el tejido, sino en el sistema que interpreta las señales de ese tejido. Exactamente. Y eso no solo causa un dolor generalizado, sino también hipersensibilidad al tacto, a la luz, a los sonidos, de todo. Además de un agotamiento extremo que no se alivia con el descanso y problemas cognitivos que los pacientes llaman fibroniebla. Fibroniebla. Sí, esa sensación de tener la mente nublada, de no poder concentrarse. La autora menciona que hay más de 100 síntomas distintos. O sea, cada paciente es un universo. 100 síntomas. Por eso es tan difícil llegar a un diagnóstico y encontrar un tratamiento que le funcione a todo el mundo. Y me imagino que esa invisibilidad y esa complejidad, se filtra a todas las áreas de la vida. A todas. Si un médico a veces no lo entiende, ¿cómo lo va a entender un empleador? O, no sé, el funcionario de un fondo de pensiones. Ahí has dado en el clavo. La autora relata en sus fuentes cómo la enfermedad la llevó a perder su libertad, sus capacidades, su trabajo. Es que lo pierdes todo. Tuvo que enfrentarse a un sistema de salud que minimizaba su condición y a fondos de pensiones que le negaban la invalidez porque, claro, no se le ve nada. Claro, el gran problema de lo invisible. Exacto. Muchos pacientes terminan usando silla de ruedas o bastones no porque no puedan mover las piernas, sino porque el dolor y el agotamiento son tan extremos que no pueden sostenerse. Es un desgaste brutal. Para entender la magnitud de ese desgaste, la autora comparte en su primer libro, Fibromialgia, mi experiencia, algunos momentos de su vida que son, de verdad, devastadores. Hay uno en particular que me impactó, de su niñez. ¿Te refieres al del árbol de Navidad? Ese mismo. Ella cuenta que estaba decorando el árbol con su familia, un momento que debería ser de pura alegría, ¿no? Claro.
y de repente siente un dolor agudo insoportable en las rodillas. Cae al suelo, paralizada por el dolor. ¡Qué horror! Y la respuesta de su madre en ese momento fue decirle que lo hacía por llamar la atención. Uf, esa frase. Duele casi más que el propio dolor físico. Duele porque te instala una herida emocional profundísima. La idea de que tu propio sufrimiento no es válido, de que eres una carga o, peor, un farsante. Exacto. Y lamentablemente, ese episodio infantil es un reflejo de la odisea de miles de pacientes. Pasan años, a veces décadas, con síntomas inexplicables y son descartados con mitos como ¿es el dolor de crecimiento o es estrés? Y esta falta de diagnóstico temprano, esta soledad, ¿a qué punto puede llevar a una persona? Pues al límite absoluto. En el caso de la autora, este camino de sufrimiento no validado la llevó a un intento de suicidio. No puede ser. Y más adelante a considerar la eutanasia como la única salida posible a un dolor que se había vuelto insoportable, constante. ¡Qué desesperación! Es una desesperación que te consume. De hecho, ella cita a un médico amigo que le dijo una frase lapidaria. Le dijo, la fibromialgia debería ser considerada una enfermedad catastrófica. ¡Wow! Eso te da una idea del nivel de desgaste al que llegan los pacientes y sus familias. Pero la historia no termina ahí, afortunadamente. No es solo dolor y desesperación. De hecho, el núcleo del trabajo de la autora es proponer una salida. Así es. Habla de un cambio de paradigma, de un enfoque holístico. Para que no suene algo abstracto, esotérico, ¿qué significa eso en el día a día de un paciente? Es una excelente pregunta. Un enfoque holístico significa entender que no eres solo un cuerpo con síntomas. Eres una mente, emociones, un espíritu y un cuerpo. Y todo está interconectado. En la práctica significa combinar lo mejor de la medicina convencional con otras herramientas que abordan a la persona completa, como la nutrición antiinflamatoria, la gestión del estrés, la calidad del sueño y, fundamentalmente, el trabajo con la mente. Aquí es donde entra en juego un concepto del que se habla mucho últimamente, la neuroplasticidad. Justo. La idea de que el cerebro puede cambiar. Exacto. Inspiraba en investigadores como el Dr. Joe Dispenza y en las enseñanzas sobre la conciencia de Eckhart Tolle, la autora propone que, si el cerebro pudo aprender a estar en un estado de dolor crónico, también puede desaprenderlo. O al menos regularlo, ¿no? O al menos aprender a regular su respuesta. Pero seamos sinceros. Para alguien que sufre un dolor insoportable, que le hablen de meditación o gratitud puede sonar casi a un insulto. Totalmente. Como si le estuvieran diciendo que todo es mental y que se lo está inventando. ¿Cómo se aborda esa resistencia, que es completamente comprensible? Es que es el punto más importante. Lo que la autora descubrió, y esto es revelador, es que el dolor tiene dos componentes. Está la sensación física pura, la señal nerviosa, Ok. y luego está el sufrimiento emocional que le añadimos. El miedo, la frustración, la desesperación, la historia que nos contamos sobre ese dolor. La capa mental, digamos. Esa misma. La autora se dio cuenta de que si bien no podía apagar la sensación inicial con un interruptor, sí podía entrenarse para desconectar esa capa de sufrimiento que la amplificaba. Espera un momento. Entonces, el planteamiento no es piense en positivo para que el dolor desaparezca mágicamente. En absoluto. Es mucho, mucho más profundo. Herramientas como la meditación o la respiración consciente no buscan negar el dolor. ¿Y entonces qué buscan? Buscan observarlo sin reaccionar con pánico. Es entrenar al cerebro para que no entre en modo de alerta máxima con cada señal. La gratitud no es para ignorar lo malo, sino para enseñarle al cerebro a enfocarse también en lo que sí funciona. ¿Para romper el ciclo de negatividad? Justo, para romper ese ciclo que alimenta el sufrimiento. Se trata de bajarle el volumen a ese amplificador del que hablábamos antes. Entiendo. O sea que es un trabajo activo, no una cura pasiva. Y es tan práctico que en su segundo libro, Fibromialgia, manejo en casa con enfoque holístico, propone un reto de 21 días. Sí, para que la gente pueda implementar estos hábitos de forma guiada. Eso es clave. Es que es una guía muy práctica, porque una cosa es entender la teoría y otra muy, muy distinta es aplicarla cuando te estás muriendo de dolor. El reto ayuda a construir esos nuevos caminos neuronales poco a poco. Y funciona.
por lo que se ve. Y los testimonios que comparte la autora sugieren que sí funciona. Hay uno de una paciente, Ana, de 58 años, que dice algo muy poderoso. ¿Qué dice? Dice, logré algo que creí imposible, tener un plan para los brotes de dolor y, por primera vez, entender que mi mente era parte de la solución, no del problema. Recuperé mi dignidad y mi fuerza. ¡Qué potente! Y esto no solo impacta al paciente, ¿verdad? Impacta a todo su entorno. La enfermedad no la vive una sola persona. Definitivamente no. Las entrevistas con los hijos de la autora, que se incluyen en sus libros, revelan la otra cara de la moneda. El desgaste del cuidador, Claro. la impotencia, la tensión familiar, la frustración de querer ayudar y no saber cómo. El bienestar del cuidador es absolutamente clave en el proceso del paciente. Y es un tema tan crucial que, según las fuentes, ese segundo libro y la aplicación gratuita que lo acompaña tienen herramientas pensadas específicamente para ellos, Sí, para los cuidadores. para que aprendan a manejar su propio estrés y a apoyar de una manera más efectiva. Sí, porque un cuidador informado y equilibrado es el mejor aliado que un paciente puede tener. Y lo mismo aplica para los médicos, ¿eh? Totalmente. Hay un testimonio muy interesante de un doctor que reseña el libro. Lo tengo aquí. Dice, para el personal médico nos resulta sumamente útil en tanto que el cientificismo puede jugarnos malas pasadas frente a enfermedades neurológicas tan complejas. Fíjate qué importante. Y añade, este libro es un mensaje de esperanza práctico, un valioso aporte a la interacción médico-paciente. Esto me parece fundamental. La idea de que el médico también aprende. Claro, que el médico también puede aprender de la experiencia del paciente. Es que es un cambio de una relación vertical a una horizontal. Ambos son expertos, el médico en medicina y el paciente en su propia experiencia de vida. Me encanta esa idea. Cuando esos dos saberes se unen, los resultados pueden ser transformadores. Hay otro aspecto que me parece vital tocar, y es el estigma de género. Se suele asociar la fibromialgia casi exclusivamente con las mujeres. Sí, es un estigma muy real y muy dañino. Aunque es más prevalente en mujeres, muchísimos hombres la padecen. Y sufren en silencio. A menudo sufren en silencio por la presión social de no quejarse o de ser fuertes. Y ese estigma es tan real que uno de los testimonios más potentes viene de un lector llamado Carlos. Él escribe, me sentí incluido desde el primer párrafo. ¡Qué bien! En un mundo donde la fibromialgia es considerada cosa de mujeres, tu reconocimiento directo rompe ese estigma inicial. Leerte me dio permiso para nombrar mi dolor sin vergüenza. Qué importante es sentirse visto. Muchísimo. Romper esa barrera es el primer paso. Darle nombre al dolor sin sentir vergüenza es el inicio de la recuperación del poder personal. Entonces, si tuviéramos que resumir, el viaje que propone María Victoria Ramos no es una cura milagrosa, sino un conjunto de herramientas. Exacto. Herramientas para transformar la relación con el dolor y recuperar la vida. Es un mensaje de empoderamiento. Totalmente. La experiencia de la autora, plasmada en sus libros, como Fibromialgia, mi experiencia, que narra su viaje personal, Y la guía práctica. y la guía práctica, Fibromialgia, manejo en casa con enfoque holístico, nos deja un mensaje poderoso. Vivir con una enfermedad invisible es una prueba inmensa, pero no tiene por qué ser una sentencia de por vida. No es el final. No. Con la información correcta, herramientas holísticas y un cambio de mentalidad, es posible transformar el dolor en fortaleza. Queda claro que es un camino de autodescubrimiento y de trabajo constante. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que los propios libros invitan a hacerse. A ver. Solemos ver el dolor como un enemigo a erradicar, un error en el sistema. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de solo buscar desesperadamente cómo eliminarlo, nos preguntáramos primero qué viene a enseñarnos? Interesante. ¿Qué aspecto de nuestra vida, de nuestras creencias, de nuestro ritmo, nos está pidiendo a gritos que cambiemos? A veces, el dolor no es solo un punto final, sino un catalizador para una transformación mucho más profunda. Una pregunta muy provocadora para quedarse pensando. Si esta información ha resonado con alguien, si conocen a alguien que esté pasando por esto, denle me gusta y compartan esta conversación.
Ayudemos a visibilizar. Sí, ayudemos a visibilizar una realidad que afecta a millones de personas en silencio. La autora comparte más información en su Instagram, @fibromialgia y transformación. Allí, enviando un mensaje directo, se puede solicitar una guía gratuita para manejar las crisis de dolor. Nos despedimos con una frase de María Victoria Ramos que resume todo este viaje. El dolor no te define, tu valentía sí. Gracias por acompañarnos.